3. Buenas tardes. Con los estudiantes de Matemática 2 van a desarrollar el prólogo, capítulo 1 y 2 del libro Lo imposible en matemáticas. Los dejo con ellos. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Pablo Ochoa y vengo a presentarles el prólogo y la introducción del libro Lo imposible en matemáticas. Prólogo. La palabra imposible tiene muchos grados dependiendo la circunstancia en la que las personas nos encontremos. Muchas veces decimos algunas frases como esto está en chino o no puedo hacerlo. En el 2200 a.C., en la antigua Grecia, bastantes matemáticos, grandes y pequeños matemáticos, eh, trataron de resolver los siguientes problemas. Y decían, si duplicar el cuadrado es tan sencillo, ¿por qué no lo es duplicar al cubo? Si bisecar un triángulo es tan sencillo, ¿por qué no lo es trisecarlo? Y si cuadrar una parábola es posible, ¿por qué resulta imposible cuadrar un círculo? Aquí está gráficamente demostrado uno de los problemas en los cuales se habla de la antigua Grecia. Y en los primeros 3 capítulos de este libro vamos a encontrar las soluciones de esos problemas que mencionaba. Comprenderemos también la igual forma en la que es imposible dejar de contar. Día a día estamos contando. Aún así, aún en nuestros sueños muchas veces contamos. Aprovecharemos los temas constructivos para ver la presencia de la sección áurea en el pentágono regular y su papel a la arquitectura y el arte. Y esta es la introducción. El libro nos habla de 5 personajes en total. El libro nos habla de 5 personajes en total, los cuales consta de don Raúl, que es el padre, doña Teresa, que es la madre, Sótero, que es el hijo, y Isabel, que es la hija. Don Raúl, el padre, es un matemático. Doña Teresa, que es la madre, es una madre brillante, aunque en su época no le dieron la oportunidad académica que merecía o que podían darle sus padres. Ella en el hogar, cuando se presentan problemas matemáticos del trabajo de sus hijos, ya que su hijo es matemático e Isabel es arquitecta, ella entiende y puede comprender muchos de esos problemas de los cuales se hablan dentro del hogar. Sótero, el hijo menor, estudia matemática y está siguiendo los pasos de su padre. E Isabel, la hija mayor, es arquitecta. Y gracias a las enseñanzas y gracias a la base matemática que tiene su familia, se le hace muy sencillo y es muy brillante arquitecta. Y aquí nos encontramos con Julio. Julio y Sótero son muy buenos amigos. Julio está estudiando ingeniería y Sótero, pues de igual forma, está estudiando ingeniería y ambos son muy buenos amigos. Dentro del libro, en el desenlace del libro, los van a mencionar varias veces. Y al final del libro nos encontramos con esta imagen representada gráficamente, en donde Sótero se va a otro país, se va a trabajar al extranjero, teniendo un posgrado ya de matemáticas, y bueno, Julio, perdón, se queda siguiendo estudiando su carrera de ingeniería. Y aquí está el rosario, por si no sabíamos lo que significaba alguna palabra de la presentación, de las diapositivas. Duplicar significa hacer 2 veces más grande un objeto o una cosa. Bisecar es cuando se divide 2 partes iguales. Trisecarlo significa la división de 3 partes iguales. Y lo imposible significa que no se puede hacer. Esta sería mi presentación. No sé si hay alguna duda, compañeros. Bueno, si no hay alguna duda, entonces yo termino con mi presentación y gracias por su atención. Ya, ingeniera. Gracias. Adelante, Jessica.
Perdón, no era buenas tardes, compañeros y ingeniera. Yo les vengo a presentar el primer capítulo del libro Lo imposible en matemáticas. Este capítulo se llama Números imposibles de alcanzar. Empieza con el encuentro. Aquí nos cuentan cuando se conocen Julio con Sotero, que previamente nos explicó nuestro compañero Pablo. Ellos se conocieron en un 8 de octubre. La primera vez que Julio vio a Sotero, lo vio en una bicicleta roja que le llamó mucho la atención. Entonces Julio le pidió montar la bicicleta a Sotero. Él, como no quería prestársela con una discusión, le dijo a Julio que si él le contestaba una pregunta, él lo dejaba subir. Él, como era muy bueno con los temas de los números, le iba a preguntar a Julio que cuál es el número más grande, ya que en su colegio les habían enseñado que el número 100 era a contar hasta el número 100. Sotero, creyendo que Julio no iba a contestar su pregunta, se la hizo y Julio le contestó que el 20 era el número más grande, pero luego viendo la cara de Sotero le dijo que no, que ese no era el número más grande. Luego empezó a pensar en 40, en 50 y así se fue pensando. Sotero, como él sabía que el 100 era el número más grande, le dijo que el 100 era el número más grande y que 20 no era. Entonces ahí empezaron una discusión y al final de esa discusión, Julio le dijo que 100 más 100, 1 más 100 es más 100 más 100, y así, hasta que Sotero le dijo que no le iba a prestar su bici. Entonces ya se hacía tarde, Sotero se fue a su casa y quedaron en que 100 más 100 más 100 más 100, y eso es 100. Se lo contestó Julio a Sotero cuando Sotero ya se iba. Al día siguiente, no, ese día se quedaron de encontrar al día siguiente en la tarde para que Sotero le prestara la bici a Julio. Cuando se encontraban en la tarde siguiente, ya Sotero le prestó la bici a Julio. Pasaron así una... Jessica, ¿Perdón? su presentación desde la primera diapositiva. ¿Lo repito todo? Solo nos mostró su primera diapositiva, no nos ha mostrado otra diapositiva. Ay, yo pensé que sí lo miraban. Perdón. Se las vuelvo a repetir. No repita lo que ya dijo, solo muéstrenos las diapositivas. Siga pasando porque solo se ve la primera donde está su nombre. No miren la segunda. No, solo la primera vemos. Ay, ¿cómo le hago? Ahora ya miran la presentación. Vemos la bicicleta roja. Ahora sí, sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Esta es la primera parte que les conté de la historia, donde se conocieron, donde la bicicleta roja. Ahora esta es la segunda parte. ¿Sí miran? Gracias, sí. Ok. Por aquí estaba. Cuando se juntaron el siguiente día, jugaron un rato y cuando ya se estaba anocheciendo, Sotero invitó a Julio a tomar algo en su casa.
Cuando ya iban a camino en su casa entrando, Julio le preguntó a Sotero qué fue lo que le había gritado, por lo de los 100 a 100, porque esos habían gritado para ver quién era el número más grande. Entonces, cuando entraron a la casa de Sotero, su hermana Isabel estaba ahí y oyó que fue la pregunta. Y Sotero le contestó que 100 más 100 más 100, 100 veces. E Isabel, como escuchó, le dijo que ese tenía un nombre y se llamaba 10,000. Después de eso, empezaron a ver qué número era ese, cómo se escribía y todo eso. Mientras platicaban de eso, el papá de Sotero entró en la habitación. Él les preguntó que quién era el chico que estaba ahí y le contestaron que Julio, y que vivía a unas cuadras de su casa y que estaba ahí por haber conocido a Sotero. De ahí les preguntó el papá a ellos qué estaban jugando, qué estaban haciendo, y le contestó Isabel que era el número, que estaban hablando de cuál era el número más grande. Entonces su papá le preguntó que cuál era y los niños contestaron que 100 por 100 por 100, 100 veces, ese era el número más grande. Entonces el papá, como era matemático, profesor de matemáticas, les contestó que ese número se dice 100 a la 100 y que ese número se escribe con 1 seguido de 200 ceros. De ahí los niños se quedaron pensando de cómo se escribía, que cómo podía ser ese número más grande. Entonces se quedaron así desconcertados con la idea del número más grande, ¿verdad? Y entonces su amistad con Sotero y Julia se hicieron así como inseparables, como uña y mugre. Al final, creo que el siguiente día, Julio consiguió una bicicleta azul, por eso está la imagen de una roja y una azul, y ellos ya se juntaban a jugar, pero se quedaron con la duda de cuál era el número más grande. Ahorita les digo. ¿Sí miran que cambié de presentación? Sí, sí. Después de ahí, le preguntaron un día a al papá de Sotero, que les explicara si existe el número más grande que todos. Entonces el papá les contestó que es imposible encontrar un número más grande, y entonces ahí les explica a Sotero y a Julio que en matemáticas es posible definir un objeto por ciertas propiedades sin que este objeto necesario exista. Como ejemplo, los números que usan para contar se pueden comparar según su tamaño. Si tenemos dos números diferentes, alguno de ellos siempre será mayor que el otro. Así que nos podemos preguntar, de todos los números es el que tiene la propiedad de ser mayor que todos los demás. Esa fue la frase que les contestó el papá, don Raúl, a Julio y a Sotero. Y en esa parte estaba Isabel. Entonces ella le contestó que ese número no existe, que siempre podemos obtener uno más grande, pero que nunca nunca se va a conocer un número, o sea, el número más grande. Otro ejemplo sería que ellos dieron ahí, sería que se puede definir, pero que no existe la fracción más grande de todas las fracciones que son menores que 1. Después, la verdad es que en el libro sigue explicándoles cómo es que
se puede decir un número a la 100 o algo así, y él los explica en la imagen que les puse anteriormente, que miran al lado izquierdo. Esta demostración de esta imagen, esto se los explica el papá don Raúl a ellos, así ya con bases y todo. Ahora sí, después sigue como bibliografía de Sotero Piedra. Aquí nos explica que nació en Guadalajara, Jalisco, en 1884. Es hijo de un ingeniero de minas, que es don Raúl. Después, sus estudios elementales fueron en Guadalajara y posteriormente en Real de Monte, Hidalgo. En 1897 se fue a la Ciudad de México y comenzó sus estudios de preparatoria. Los concluyó en otra escuela, que es en la Escuela Nacional Preparatoria en 1901, y en 1902 ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros. De ahí fue profesor de la Escuela Preparatoria y de la Escuela Nacional de Ingenieros. Más tarde fueron integradas las dos a la naciente Universidad Nacional de México. Esto tuvo una gran influencia en el desarrollo de las enseñanzas de la matemática y la formación de nuevas generaciones de ingenieros. Después, durante los años asiagos de la Revolución, Sotero fue jefe de la sección de cartografía del Observatorio Astronómico de Tacubaya. En 1917 contrajo nupcias con Isabel Río de la Loza. En 1922 él fue designado por el rector de la Universidad Nacional de México, delegado del país por matemáticas antes del Congreso Científico Internacional, y tuvo lugar en Roma. Luego, don Joaquín Gallo, a la sazón director del Observatorio Astronómico Nacional. Ellos dos se inscribieron en unas sesiones de relatividad que presidia el físico Ludwig Silberstein, especialidad en relatividad y posteriormente adversario de Albert Einstein. En 1932 fundó la sección de matemáticas de la Sociedad Científica Antonio Alzate. Luego, la revista del maestro publicó hacia 1921 dos ensayos de la teoría de la relatividad, la especial y la general, en que hace gala la claridad y son probablemente de los primeros escritos divulgados de la teoría de Albert Einstein en español. Alrededor de 1932, él impartió un curso sobre la historia de la matemática. Para ello usó dos famosos textos, que es History de Matemáticas de Jane Einstein, publicado en el siglo XVIII, y History of Mathematics National de Florida Cayori. Él murió en la Ciudad de México en 1935. Ahora viene el glosario. Yo puse argulló es sacar en claro o deducirla como consecuencia natural. Perdurar es durar mucho tiempo. Sorna es tono irónico o burlón. Ufana, que presume de sí mismo o se muestra orgulloso de poseer cierta cosa o ser de algo. Google es el nombre del número acuñado en 1922 por Milton Citora. Es el número que les expliqué, que se escribe con 1 y se escribe con 200 ceros al final. Mascullo es hablar entre dientes o pronunciar mal las palabras. Tácito es que no se expresa o no se dice, pero se supone o se sobreentiende. Candidez es sencillez, ingenuidad o falta de malicia. Aciagos, que conlleva desgracia y causa tristezas o sufrimiento. Sazón, punto de madurez o de perfección al
que llega una cosa en su desarrollo o evolución. Sufragar son pagar los costos, propugno es defender o amparar, y propicio que es oportuno o favorable. Gracias. ¿Alguna duda, preguntas o algo? Ahora comparte por favor, América. ¿Se mira? Sí, adelante. Ahorita voy. Siguiendo lo del libro que yo, Jessica, a mí me tocó números imposibles de calcular y otras imposibilidades. Con lo que continúa años después es de que Julio y Sotero están en un bar bebiendo. Entonces Julio le dice la idea que tenía de hacer una máquina del tiempo. Entonces Sotero le dice que es imposible hacer una máquina del tiempo ya que puede afectar las realidades que hay, ¿va? Entonces Julio le dice que le va a enseñar una, como que le va a enseñar enseñar una, le va a enseñar una imposible de pitagóricos que es una, como que es prohibido hablarlo. Entonces él dice que cuando se la enseñen no se lo vaya a decir a nadie ya que es algo secreto. Entonces seguimos con la racionalidad de la raíz de 2, que que Julio que se atrayó mucho a esta propuesta que le había traído, que le enseñó em, Sotero. Ay, Dios, perdón. Vamos, América. América, ¿qué pasó? Perdón, que me puse muy nerviosa. No le escucho, ¿qué dijo? Perdón, es que me puse algo nerviosa y ya se me fue. No te entiendo. ¿Va a seguir exponiendo? Sí. ¿Qué es lo que le pasa? Ahorita voy. Entonces lo primero que le explicó de Sotero le explicó a Julio fue que lo primero que fue el diálogo de un cuadrado es con que este tiene los mismos lados, ya que el cuadrado tiene los lados con la longitud de 1, en la que el teorema que lo diagola es de cuadrado de raíz de 2, ya que este tiene un triángulo de isósceles, es decir, un triángulo con ángulos rectos y ambos catetos iguales, ya que aquí vamos a poner como la M como la hipotenusa y los catetos como N. Entonces aquí para demostrar una reducción absurda que quiere demostrarle Sotero es como de raíz 2, que es consciente de 2 enteros,
y hará que la hipótesis que es equivocada, que hará una construcción que haciendo uso de las dos reglas de compás, que triángulo isósceles a decir que tiene ambos ángulos rectos. Al final el resultado da m dividido entre n igual raíz de 2. Pues el teorema de nuestro gran maestro Pitágoras tenemos el que les dije antes, y ya que la fracción de m igual a n es ya mínima, que m y n no tienen ya ningún factor común, lo cual es que equivale que el rectángulo isósceles es más pequeño que construir los 3 lados de longitud entera, ya que m menos n se tiene como igual a m menos n, por lo que igual m menos n es también un rectángulo de los isósceles, que concluimos entonces como m igual n igual n menos paréntesis m menos n igual, cerrando, perdón, igual 2n menos m, que al final hemos construido como un rectángulo isósceles. La hipótesis de la longitud 2, n igual m con cateto m y menos n, es decir, raíz de 2 igual a 2n menos m dividido aquí m menos n. Lo que quiere decir que estos valores son más pequeños que m y n, con lo que por lo tanto m y n no son números enteros. Siguiendo con las potencias consecutivas, llega el papá de Sotero, don Raúl, que les estaba diciendo que había otra, ¿cómo se dice esto? Otro resultado imposible. Entonces aquí les dice que 3 elevado a la 2 menos 2 elevado a la 3 igual a 9 menos 8 igual a 1. Y Sotero le dice de que 9 menos 8 da igual 1 y da esto. Entonces Raúl le dice que lo que hacía con el famoso Levi Gerson, conocido como Genocides, que se preguntó qué otras potencias de 3 diferentes por 1 son decir números consecutivos. En otras palabras, se preguntó por las soluciones, que sería 3 elevado a la m menos 2 elevado a la n igual más menos y 1. Que estos no tienen que estos no tienen, que es imposible que m y n tengan diferentes números a 0, 1, 3, como 0 y 1, o 1 y 1, y 1 y 2, y 2 y 3, que respectivamente, y el resultado que da aquí es a igualmente m menos b igual elevado a la n igual 1, con lo que lleva que a, m y b y n da como enteros positivos a igual a 3, b igual a 2, m igual a 2 y n igual a 3. Con lo que llega su hija Isabela, que estaba escuchando lo que decía Raúl sobre la conjetura de Catalán, y así fue que después de casi de 1600 años mantenerse como pregunta abierta, demostró la conjetura de Catalán. Pitágoras de Samos, este nació alrededor de 570 antes de Cristo, en Samos, Judía, que este fue un matemático y
fue un matemático, el primer matemático, aprendió a tocar la lira y a recitar a Homero. Si bien influyó en un desarrollo matemáticos, es inigualable y no dejó ningún escrito que antigüe construcción. Su fama fue a través de un velo de misterio debido a la sociedad mística que fundó la secta pitagórica. Se presume que fue adquirido sus conocimientos de viajar con su padre por Italia, Grecia, Medio Oriente durante su estadía en milenios cerca de Tales. Y murió alrededor de 475 a.C. Hispano de Metaponto. Nació en Grecia en el siglo V a.C., que se identifica como un filósofo, fue un matemático y también teórico de la música, que aunque en su vida sus pensamientos que tienen frecuencia, se le da crédito del descubrimiento de los números irracionales, que este descubrimiento permaneció representó en un tremendo trauma en los pitagóricos y se supuso que Hispano se ahogó en el mar como castigo divino. Genocides. Genocides es conocido tiene diferentes nombres, que sería Lemberg-Herson o Leo de Balbons, y es un acrónimo, y el acrónimo RAVALS, que poco se sabe de la vida de Genocides y lo histórico diferente en varios aspectos está. Provenía de una familia culta, su padre era Gerson Ben Solomon, era un erudito que escribió Sara a Shimayim, de una importante enciclopedia hebrea de la ciencia y filosofía. Su abuelo, que era de parte materno, fue erudito Tolerando Levi, quien estaba enfrentado con el rabino Naimídez, distinguido erudito español, conocido por la obra Rabino Namandíes. Que también murió en 1300-400 en Avignon, Francia. Eugene Charles Catalan, que nació en 1814 en la bella ciudad de Brujas, en Bélgica, que al sazón se encontraba bajo dominio de Napoleón y por lo tanto era de religión francesa. Catalán se consideró francés más de belga, y sus padres fueron Joseph Victor Etienne Catalan y Janet Bardin. Su madre era casi una niña cuando nació Eugenio y no se casó con Víctor hasta 1821. Jenny murió a unos 4 años después de casada y Víctor se desposó a 1828 en Adelden-Viry. Su maestro de Eugenio fue École Gratuite Louis Lefebvre de Froissart. También es responsable de uno de los exámenes de admisiones en el École Polytechnique en 1826. En 1835, se casó con Charlotte Eugenie René Pérez, conocida como Eugenie, 2 años mayor que él, que permaneció con él hasta 1837. Catalán también, después de que tuvo un encuentro fuerte con su amigo matemático en Rusia y con Penus Cherlet, empezó con responder con él. Gracias a ello pude mostrar una forma sobre integración múltiple que publicó en un artículo corto revista de Lumber. También en su carrera académica pareció irle muy bien en 1849, que sin embargo en École Polytechnique continuó con la decepción al ser rechazado por su
por sus activismos políticos desde solicitar nuevamente sus ingresos. Y en 1894, en el Ecolote, planeó celebrar el centenario, que fue función, siendo catalán uno de los más viejos egresados aún vivos. Planeó hacer una visita final a París para participar en la celebración. Brenda Mihailescu nació en Bucarest, Rumania, en 1955, que desde sus 18 años él abandonó Rumania, ya que él, para poder establecerse en Rusia, para seguir sus estudios en matemáticas y ciencia de la computación en 1997, que obtuvo su doctorado en Eidesgonische, y también fue bajo el directorio de Erwin Hergeles y Henrik Lextar, y con una tesis sobre ciclotomía de anillos y prueba de primalidad. Hasta 2005 fue un investigador de una universidad de Paderborn, Alemania, periodo durante el cual demostró en 2012 y con el artículo que apareció en 2004, la conjetura de catalán basándose en temas que había estudiado en su doctorado, es decir, que usó campos ciclomóticos y modo de halosis. Probó 8 y 9 son los únicos números consecutivos tales que ambos pueden potencias no privadas de entero mayor que 1. Y en 2009 él anunció que una demostración de la conjetura de Leopold para todos los campos numéricos. Y aquí está mi glosario, que es inconmensurable, que es difícil o imposible de medir a valores, ininteligible, que no puede ser comprendido o entendido, provenial, que es muy conocido por todos o desde siempre. Campos ciclotómicos, que también es un cuerpo numérico que se obtiene al juntar una raíz primitiva de la unidad compleja de Q, el cuerpo de los números racionales. Gracias.